El tema que vamos a tocar es hipopituitarismo y panhipopituitarismo. ¿Ya? Si bien ya los doctores en las anteriores charlas ya nos han dado la fisiología, fisiopatología, vamos a hacer un pequeño recuerdo rápido, pero sí me voy a enfocar en algunos datos epidemiológicos que nos van a ayudar a orientarnos en cuanto a la sospecha diagnóstica de estas patologías. La agenda es anatomía, fisiología, definición, epidemiología, etiología, diagnóstico y a grandes rasgos el tratamiento. En cuanto a la anatomía y fisiología, recordemos que la hipófisis o la glándula pituitaria se encuentra en la silla turca, ¿no? Está formado por dos partes, no lo olvidemos. Una anterior, que es la adenohipófisis, y una posterior, que es la neurohipófisis. En la parte anterior se van a formar una gran variedad de hormonas, ya que en esta parte se van a encontrar múltiples células que estas van a secretar justamente estas hormonas estimuladoras. La parte posterior de la neurohipófisis no hay celularidad, pero sí hay ramas nerviosas terminales, que estas van a servir como un transporte de neurotransmisores, que son justamente liberadas en los vasos y estos posteriormente llevadas a nivel periférico para realizar su acción. La adenohipófisis, la parte anterior de la glándula, va a secretar las siguientes hormonas. La prolactina, a grandes rasgos, que se encarga de la estimulación y producción de la leche. Las hormonas gonadotrofinas, la folículo estimulante, la luteinizante, que se van a encargar en el varón a nivel testicular y en las mujeres estimular a nivel de los ovarios. Las hormonas tirotrópicas, estimulantes de la tiroides o la tirotropina, que estas se van a encargar a nivel de la tiroides, que ya nos han hablado los doctores, para estimular la secreción de hormonas tiroideas. La hormona estimulante de adrenocorticotropina a nivel suprarrenal para la estimulación y formación de cortisol. Y la somatotropina, que se va a dirigir directamente hacia el hígado para estimular la hormona del crecimiento, y esta posteriormente también hacia los tejidos periféricos, entre huesos y músculos. Y la neurohipófisis en la parte posterior se va a encargar de conducir neurotransmisores, entre estas la oxitocina y la ADH. La oxitocina también es encargado en la secreción y producción de leche, pero además en las contracciones uterinas. Y la ADH, esta va a influir a nivel de los riñones con relación a la osmolaridad, y ya nos causará algunas alteraciones cuando haya alguna variación en la osmolaridad para el manejo de líquidos en el líquido extracelular. Y cuando hablamos de una alteración de la glándula pituitaria o de la hipófisis, nos vamos a enfocar, enseguida pasamos a las definiciones, solamente en esta glándula, ¿ya? Las afecciones pueden ser por compresión o por alteración en cuanto a la producción de las hormonas. Y eso vamos a ir viéndolo en el transcurso. Esta es una resonancia en la que se puede observar, donde estoy apuntando en la flecha, la hipófisis, la parte anterior como número 2 y la parte posterior como neurohipófisis. Ahora, ¿cómo se define el hipopituitarismo? El hipopituitarismo se define como una deficiencia parcial de las hormonas, ya sean anteriores o posteriores. El panhipopituitarismo es la deficiencia de todas las hormonas, es decir, las hormonas que se producen en la adenohipófisis y en la neurohipófisis, que estas sirven más como un transporte. Se pueden ver, esta alteración se puede dar por compromiso en cuanto a la producción o el fallo en el transporte, ya que pueden ser por efecto de masa estos en especial. En cuanto a epidemiología, no se tienen tantos datos con relación a la enfermedad como panhipopituitarismo o hipopituitarismo. ¿Ya? Son escasos. Los datos que se menciona, esta prevalencia aproximada de 45 casos por cada 100.000, son datos sacados de España. Pero ¿por qué tal vez estos datos no tenemos tanto en Latinoamérica? Hay una publicación, si bien hay publicaciones bolivianas y latinoamericanas más relacionadas al síndrome de Sheehan, ¿no? Que su prevalencia es alta, lo vamos a ir viendo en cuanto a las causas de hipopituitarismo.
Muchas veces por la clínica que tiene esta patología es bien variada, es poco específica, porque como si recordamos nuevamente fisiología, está involucrada casi en todos los ejes, eje adrenocotiroideo, suprarrenal, gonadotrófico, del crecimiento, ¿no es verdad? A nivel renal igual con la ADH. Entonces la clínica que nos va a dar es bien poco específica. Por eso muchas veces, como la literatura encontré, es que tal vez se infradiagnostica y por eso es que no tenemos tantos datos epidemiológicos relacionados a esta patología, pero sí se tienen relacionadas a otras enfermedades, como el hipotiroidismo, como la insuficiencia suprarrenal. Y la relación, según la epidemiología obtenida de España, son similares las presentaciones tanto en varones como en mujeres. Sin embargo, la causa en cada uno es distinto. Eso lo vamos a ir viendo. En los últimos años, en Bolivia por lo menos, la resonancia magnética y la tomografía, desde que se ha empezado a utilizar, nos han ayudado en la detección de algunos casos como incidentales, con la detección de tumores a nivel de la hipófisis. Además, el uso amplio y ampliado de terapia de quimioterapia en pacientes con cáncer es un factor de riesgo que hace que aumenten los casos con alteraciones en la glándula hipófisis. En cuanto a los pacientes con lesiones traumáticas, los traumatismos cráneoencefálicos, se presentan más casos en estos alteraciones de la glándula hipófisis. Su prevalencia va a ser mayor con relación a otros casos. ¿Y por qué es importante la epidemiología? Porque se ha visto, que en un rato les voy a enseñar algunos estudios, que se ha visto que pacientes que cursan con un cuadro de hipofunción de la glándula hipófisis o panhipopituitarismo tienen alta relación con la mortalidad. Es decir, que si los pacientes están cursando con estas patologías, pues su mortalidad es mayor. Como lo hace este estudio de metaanálisis publicado en 2017, toma aproximadamente 20 años de estudio, múltiples estudios, 12 estudios aproximadamente, en las que se evidencia, si vemos el odds-ratio, aproximadamente de 1.5, en la que se evidencia que hay una relación marcada entre pacientes que han cursado con hipopituitarismo con la mortalidad. Por eso es importante el reconocer los antecedentes que vamos a ir viendo en un momento. Ahora, ¿qué pacientes tienen mayor riesgo o incrementan su mortalidad? Los pacientes que generalmente las personas de sexo femenino. Además, a menor edad diagnosticada de esta enfermedad, es mayor el riesgo de mortalidad. Pacientes que cursan con diabetes insípida y el hipogonadismo. Además, en esta parte de la terapia sustitutiva que se realiza, pacientes que están con terapia para el hipotiroidismo y el uso de corticoides en altas dosis, además de la hormona de crecimiento. Pacientes que también hayan realizado radioterapia o alguna cirugía transcraneal. Pacientes que han sido diagnosticados de craniofaringioma. Entonces, en estos pacientes el riesgo de mortalidad va a ser mayor que en el resto de la población. En cuanto a la etiología, hay múltiples factores que pueden causar la hipofunción de la glándula pituitaria, como lo pueden ver, es un listado amplio. Sin embargo, vamos a ir mencionando algunos. En cuanto a la primera cuadrícula, los medicamentos que inducen hipofunción. Es importante porque en la primera parte que vamos a ver el uso de glucocorticoides, ya a altas dosis y por un largo tiempo. Si bien vemos que se puede usar de manera por vía oral, como inyectable, inhalado, tópico, intranasal, en un estudio se ha encontrado de que los usos por vía oral, por intranasal y las de intraarticulares que no está mencionada acá, son los que mayormente van a causar la supresión de ACTH, ¿ya? Entonces, siempre a tener cuidado en cuanto al uso de estos medicamentos a dosis altas y por un largo tiempo. El uso de opioides. Los opioides fuertes en este caso, los opioides débiles no han causado por lo menos muchas
hipofunción de la glándula pituitaria. El uso de andrógeno y el uso de algunos medicamentos como son el interferón, ribavirin, que son algunos medicamentos para el control de enfermedades autoinmunes. En cuanto a la parte funcional, enfermedades crónicas o agudas que puede llegar a tener el paciente de cualquier índole, la anorexia nerviosa y la obesidad y la malnutrición. La obesidad que nos puede causar un hipogonadismo. En cuanto a efectos de masa, en esta parte lo que les decía en cuanto a la alteración o fallo en la conducción o transporte de estas hormonas, como un adenoma pituitario, que es el más frecuente en los varones, y cualquier otro tipo de tumores que puedan comprometer el sitio donde se encuentra la glándula pituitaria. Entre estos un meningioma, un glioma, ¿ya? Causas inflamatorias como la hipofisitis, enfermedades más que todo de tipo inmunológicas, pueden ser la linfocitosis, granulomatosis, algunas vasculitis que se pueden encontrar. Enfermedades infiltrativas como la hemocromatosis, sarcoidosis, amiloidosis, que estos normalmente son por descarte. Enfermedades infecciosas. Si bien el artículo es de publicación del 2025, entonces acá ya nos menciona, por ejemplo, el COVID, ¿ya? Y la tuberculosis. Nosotros somos un país endémico en tuberculosis. No encontré datos epidemiológicos como causa de tuberculosis o en cuánto puede ser su prevalencia causal la tuberculosis. Sin embargo, está mencionado como causal, al igual que otras infecciones bacterianas, virales y fúngicas. En cuanto a la parte vascular, la que más nos va a llamar la atención, y sé que muchos de los oyentes han tenido estos casos, son el síndrome de Sheehan, ¿no? Que se da en pacientes embarazadas que cursan con un cuadro hemorrágico, causando una isquemia y o necrosis de la glándula pituitaria. Y la otra que no está remarcada es la apoplejía pituitaria, ¿ya? Que también es una causa para intentar diagnosticarlo de manera clínica, no diagnosticarlo como tal, sino sospecharlo, ¿ya? Pero sí les voy a dar algunos datos clínicos que posteriormente les mencionaré. En cuanto a la parte traumática, también es importante saber que en la parte traumática, los traumatismos craneoencefálicos y o cualquier otro golpe que dañe o lesione la base de cráneo. En cuanto a algunos otros síndromes o alteraciones, en cuanto a la formación, como puede ser la silla turca vacía, ya que alguna vez siempre se nos menciona en los informes tomográficos. Y como última causa, pues las causas idiopáticas en las que se desconoce la causa. En esta una tabla solamente para enseñarles, pues son todas las causas congénitas por alteraciones genéticas que se tienen. Como pueden ver, en un 50% la alteración del gen LHX3, que nos va justamente a afectar a todo el eje hipotalámico de la adenohipófisis, ¿ya? Y todas las series alteraciones que tenemos acá. En cuanto a la etiología, aquí en esta tabla vamos a ver cuán frecuentes se presentan en varones y qué alteraciones están relacionadas según sexo, ¿ya? Es un estudio corto, pero nos orienta justamente según con la epidemiología. En el primer gráfico se puede ver de manera general, tomando la población tanto masculina como femenina, que las causas no tumorales son las principales causas que van a causar hipopituitarismo. Al igual, y como en segundo lugar, las causas tumorales pituitarias, pero aquí es un dato importante, tienen que ser tumores no secretores, no funcionales, ¿va? En el segundo gráfico del inciso B vamos a ver del sexo masculino, que en el sexo masculino las causas más frecuentes que se van a relacionar con los varones son los tumores pituitarios y las causas no tumorales son la segunda causa. En el inciso C, relacionado ya al sexo femenino, en acá vamos a ver un gran porcentaje de que se relaciona con causas no tumorales y en segundo lugar las causas tumorales. En cuanto a las causas no tumorales en las mujeres, el caso que más nos llama la atención es
el síndrome de Sheehan presentándose en un mayor porcentaje, pero además, aún con más alto porcentaje, las causas idiopáticas. ¿Ya? Y de la misma forma, pues podemos ver que en tercer o en cuarto lugar encontramos la silla turca vacía, porque es la causa más frecuente igual en mujeres. En cuanto a los varones, las causas tumorales, el adenoma es el principal y el más frecuente. También algunos otros tipos de tumores como tumores lactotropos, productores de lactoferrina y somatótropos, tumores productores de la hormona de crecimiento. En esta tabla se ha hecho una comparativa de pacientes que han tenido un trauma craneoencefálico y una hemorragia subaracnoidea, en la que se evidenciaba de que en la última parte las causas traumáticas van a ser causales en mayor porcentaje de hipopituitarismo y alteraciones de la hormona de gonadótropas, ¿ya? Y en poco porcentaje adrenocorticotropinas. Sin embargo, mantienen que causan hipotiroidismo en ambos, ¿ya? En primer lugar, entonces, su alteración de los pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico son las de la alteración del eje gonadotrófico y adrenocorticotrópico. En cuanto a los pacientes que han sufrido una hemorragia subaracnoidea secundaria, rotura de aneurisma, es la primera causa, la primera alteración del eje que va a causar es la hormona adrenocorticotrópica y luego posteriormente se va hacia las siguientes, hacia los otros ejes. En esta tabla, y es importante conocer esta tablita, porque en pacientes que tienen un traumatismo cráneoencefálico y en qué tiempo más o menos es recomendado hacer algunos estudios, ya justamente para descartar hipopituitarismo o panhipopituitarismo. Entonces, se lo cataloga como aguda, un traumatismo cráneoencefálico en estadio agudo, intermedio y crónico. En la fase aguda, durante el primer día y la segunda semana, es importante hacer la medición de ACTH, ¿ya? Además de hacer exámenes para descartar alteración de la resistencia a la hormona antidiurética, ¿va? Pero por lo menos hacer este valor de la ACTH. ¿Por qué? Porque cuando un paciente está con traumatismo craneoencefálico puede hacernos una insuficiencia suprarrenal de tipo secundaria, ¿ya? Si recordamos las explicaciones de las patologías de hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, las patologías secundarias, el hipotiroidismo secundario y la insuficiencia suprarrenal secundaria eran por alteraciones justamente en la hipófisis. Entonces, la insuficiencia suprarrenal es una patología de emergencia, ¿no? Entonces, sí, justamente entre el primer y el cuarto día y el quinto al décimo día ya van a ver clínica, por ejemplo, y el primer a cuarto día la ACTH ya se nos puede ver alterada. De esa forma ya podemos pensar en que ese paciente puede estar cursando o va a cursar con un cuadro de una insuficiencia suprarrenal secundaria y o tal vez un panhipopituitarismo si la ADH también se encuentra comprometida. Ya posteriormente, entre la tercera y sexta semana, ya podemos pedir el resto de exámenes entre la TSH y la ACTH. De la misma forma la ADH. ¿Por qué me interesa esto? Porque muchas veces cuando tenemos pacientes, más que todo en el primer nivel de atención, hay pacientes que tienen accidentes y no van al centro médico, ¿no? Y acuden al primer contacto que tienen, siempre es al centro de salud, con algunas molestias y todo ello. Y si tenemos el antecedente de que ha tenido algún accidente con golpe en cabeza, pues ya tenemos que ir pensando en solicitar estos exámenes. No olvidemos que la clínica que les decía que en un rato les voy a mencionar, a grandes rasgos, es bien variada. Tenemos que pensar en clínica de hipotiroidismo, en clínica de insuficiencia suprarrenal, que casi se relacionan en algunas cosas, sí. Por eso es que es importante que estos datos sepamos para diferenciar y así desde primer nivel ya empezar a solicitar estos exámenes.
Es importante hablar de la silla turca vacía porque su presentación en cuanto a prevalencia es hasta del 35% de la población y obviamente mientras más mayores sean las personas es mayor el porcentaje. Es importante saber que la silla turca se caracteriza porque la hipófisis puede estar aplanada o desplazada por el líquido cefalorraquídeo. Normalmente es un hallazgo puede ser por tomografía, pero siendo más específicos en la resonancia magnética. Nunca podemos más o menos identificar clínicamente o pensar en que el paciente pueda tener este síndrome de silla turca vacía, pero es importante tenerlo porque si en algún momento escuchan ustedes que el paciente tiene esta patología o tiene un informe que nos reporta esto, es obligación hacerle el estudio neuroendocrino, ¿ya? De todo el eje. ¿Qué exámenes hay que solicitar? Pues ACTH, cortisol, TSH y T4 libre. El factor de crecimiento tal vez no lo podamos realizar, pero sí hay que realizar las hormonas gonadotróficas que los podemos realizar tanto en varones y mujeres. Y la prolactina que también podemos realizarlo. ¿Ya? En cuanto al diagnóstico, la clínica ya nos han mencionado los doctores en la anterior charla de hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal. Esas dos son las que nos interesan. ¿Por qué? Porque en estas dos enfermedades son peligrosas en sus complicaciones que pueda llegar a tener. El primero, que es la crisis suprarrenal, y el segundo, el coma mixedematoso, que ambos pueden ser mortales. El primero, la crisis suprarrenal, más que el coma mixedematoso. Ahora, en cuanto a la patología, pues hay que centrarnos en los ejes que vamos a tener. Si tenemos un déficit de la ACTH que nos va a causar una insuficiencia suprarrenal secundaria, la signosintomatología se va a basar directamente en que el paciente se va a encontrar si es crónico, la instauración va a tener fatiga, pérdida de apetito, de peso, náuseas, en algún caso cuando es agudo puede llegar a tener dolor abdominal, puede tener mialgias, ¿ya? Pero ¿qué nos va a llamar más a la atención en la insuficiencia suprarrenal? Que ya nos los han explicado, la hipotensión, la hipoglicemia y la hiponatremia que en laboratorios que podemos llegar a tener. Esos son los datos que nos van a orientar. En este caso de insuficiencia suprarrenal secundaria no hay la hiperpigmentación, ¿ya? Eso es directamente que se presenta en una insuficiencia suprarrenal primaria. Luego en el otro eje, en la prolactina, que generalmente nos damos cuenta cuando no hay generación de leche, ¿no? Cuando una persona está embarazada. En cuanto a la hormona gonadotróficas, en mujeres va a ser distinta. En mujeres nos puede presentar amenorrea secundaria, infertilidad y relacionada a osteoporosis. En varones, pérdida de la libido, al igual que en las mujeres, disfunción eréctil, pérdida del vello corporal. Ya son datos generales que nos puede dar. A nivel del eje hipofisario tiroideo, la disminución de la TSH nos va a causar un hipotiroidismo secundario. Al tener este hipotiroidismo secundario, pues la signosintomatología de la misma forma que la insuficiencia suprarrenal. Vamos a tener fatiga, intolerancia al frío, que es importante, sequedad de piel, caída de cabello, estreñimiento, bradicardia, edema periorbitario. Ojo que en este caso no vamos a encontrar bocio. No olvidemos que el bocio se presenta en un hipotiroidismo primario. Ya en este caso vamos a tener estas alteraciones. En cuanto a la hormona de crecimiento, ya cuando somos adultos, pues esta no nos puede influir mucho. Sin embargo, en adolescentes sí, ¿ya? Y en estos casos sí es importante hacer el diagnóstico diferencial. En cuanto a la parte de la neurohipófisis, una alteración de la vasopresina, pues esta nos va a dar unos datos clínicos. Si el paciente, a veces en centros de primer nivel podemos llegar a tener un paciente que nos viene y nos dice que está orinando en abundante cantidad. Le hacemos una capilar, paciente no es diabético, ¿ya? Entonces es un dato que nos puede orientar y con antecedente de trauma hace unas semanas. Un paciente que nos puede orientar a diabetes insípida, ya por el dato de poliuria, ¿no? Que está presentando diuresis en abundante cantidad.
Que el paciente nos diga que está orinando por lo menos medio litro cada hora es un dato que nos puede llamar la atención. Asociado a un antecedente de trauma previo, nos puede estar dando datos clínicos de que pueda estar haciendo una insuficiencia pituitaria, ¿ya? Un PAN o un hipopituitarismo. Esta tabla, sacado de La Llama, publicado el año pasado, es una tabla complementaria que nos da todos los signos sintomatología que les iba mencionando, ¿ya? En cuanto a las alteraciones del eje, pero qué o cómo más los hacemos el estudio. Si tenemos un déficit de la ACTH, hay que hacer la prueba, hay que hacer la medición sí o sí de cortisol, ¿ya? La ACTH y cortisol disminuido y ACTH bajo, hablamos de una insuficiencia suprarrenal. Perdón, ACTH alta, una insuficiencia suprarrenal primaria, pero si la ACTH está baja o normal y un cortisol igual bajo, una insuficiencia suprarrenal secundaria. De la misma forma la TSH, esperamos encontrar un TSH bajo en una insuficiencia suprarrenal secundaria. En la última parte, la hormona antidiurética, que tal vez si bien estos exámenes no los realizamos en primer nivel, tampoco en tercer nivel, por lo menos algunos que sí podemos realizarlos, pero la mayoría se realizan en tercer nivel y algunas que no se las puede realizar. Bolivia por algunos exámenes que se pide y o falta de preparación de los pacientes, ¿ya? Muchas veces en estos casos, como se había mencionado, la clínica es bien variada, inespecífica que se nos puede presentar en estos y muchas veces a los pacientes cuando son mayores vienen con cansancio, fatiga y nosotros podemos erróneamente tratarlos ya como un paciente con depresión y o quejarlo todas las molestias al envejecimiento. Motivo por el cual, como indicábamos en la epidemiología, a veces son infradiagnosticados estos pacientes. ¿Por qué? Justamente por esta clínica variada. En una literatura encontré que también se lo llama el gran imitador a esta patología. El diagnóstico vital es siempre enfocarnos en el eje adrenal y en el eje tiroideo. En el eje para la estimulación del cortisol y de las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque justamente ya habíamos mencionado que la insuficiencia suprarrenal puede ser mortal, ¿ya? Entonces no olvidemos reconocer estos datos. Alteración neurológica que sí pueden tener, somnolencia o estupor, cualquiera, tanto el eje alteración de las suprarrenales como la tiroides, además de la suprarrenales que se acompaña de hipoglicemia e hipotensión persistente. Ya de la misma forma la hipoglicemia puede ser persistente. Y en cuanto al eje tiroideo, de la misma forma la somnolencia que nos puede orientar y algunos otros datos clínicos que ya nos lo han explicado los doctores. Entonces estos datos sí son importantes para iniciar incluso el manejo, ya que la insuficiencia suprarrenal, si no se hace un tratamiento inmediato, la mortalidad es alta. La apoplejía hipofisiaria también es importante descartar este cuadro porque tiene una presentación aguda y de la misma forma puede ser mortal porque nos va a causar la insuficiencia suprarrenal. Su presentación un poco dudoso, no les voy a decir que estos datos clínicos son patognomónicos, pero sí puede presentarse cefalea de inicio súbito, intenso, frontal, que se puede acompañar por una hemianopsia bilateral, diplopía, en algunos casos hasta ceguera encontré en la literatura, hipotensión repentina. Ya son datos que nos pueden orientar a una apoplejía hipofisaria y obviamente necesitan atención inmediata. La evaluación, pues aquí esta es una tabla en la que se les enseña cómo más o menos se pueden hacer los estudios para el estudio de la ACTH con la prueba de tolerancia a la insulina, que obviamente esto no los vamos a pedir mucho, pero sí tenemos que conocerlos, ¿no? Para poder solicitarlos. La TSH que se solicita y la T4 que se hacen las mediciones respectivas. En cuanto a la LSH, en cuanto al eje gonadotrópico, que se pide testosterona en los varones y el estradiol, además de la LH y FSH en las mujeres. ¿Qué más? En cuanto al tratamiento, no voy a mencionar mucho del tratamiento porque básicamente el tratamiento es encontrar
el eje que esté alterado o los ejes que estén alterados y dar la hormona que se está alterando. En la ACTH ya la doctora nos ha comentado en insuficiencia suprarrenal, hidrocortisona. Si no tenemos hidrocortisona, prednisona a dosis mínimas que se puede dar, fisiológicas, ¿no? Y obviamente estos se modifican si hay factores estresantes. Lo mismo con el eje tiroideo. Ya en el eje tiroideo dar la hormona sustitutiva que es la levotiroxina. Y en el resto de las alteraciones de los ejes siempre hay que evaluar si es favorable darles a los pacientes porque algunos no causan muchas alteraciones a nivel del sistema y no repercute tanto hemodinámicamente como son el eje de la adrenocorticotropina y de la tiroidea. Sí, la última parte, la vasopresina, vamos a dar justamente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 o resistencia a la hormona antidiurética. Bueno, esas son las referencias bibliográficas. Gracias a todos. Estoy presto para algunas dudas o consultas.